Tercera revuelta. No es esposo. Tiene la calle Tercera revuelta. ¿Por qué? Porque dio la que se para nosotros y ahora está diciendo que para el Salado. Y nadie quiere ir, se ve a todo el mundo en la calle y con niños chiquitos y todo pasó con otro trabajo. ¿Cómo se llama la señora Zoila? Y no se puede. Soy. Es la directora de la que te queda con vivienda. Ah, la directora de vivienda. ¿Ustedes no quieren ir para el Salado? No quieren para el Salado porque ustedes de Martí dijeron que era para Martí. Ahora después que dijeron Martí, me trajeron otra vez de Martí. Y ahora era para el Salado, para el C y lo quieren mandar para el C. Sí, un mal trabajo de parte de SOI, de la gente del de la gente de gobierno. vivienda. Y a las personas que han recibido casa de donaciones, ¿qué me puedes decir de eso? De la persona de donaciones, nadie quiere donación, porque imagínate que salen de su casa, a meterse en la casa que no conoce y nadie gana cuenta de eso. Mira, lo vamos a ver. La casa que dejan las otras personas era que van a donarle a los que están viviendo en el secreto para la casa del FEI. No estamos de acuerdo con nada de eso. Aquí hay que arreglar porque somos seres humanos y se supone que están reclamando 5 prisioneros, tienen que tener compasión con la persona Con el pueblo de Cuba. Pero no se sienten tristes ustedes por el hecho de tener que abaratar su casa, porque yo veo que aquí hay esta columna, me imagino lo que le costó a ustedes y toda esta construcción es lo que le costó a ustedes. Entonces, no te valoran porque tienen que pagar la casa. aquella casa tiene que pagarla. Claro. No, pero no es eso. Tiene que demoler la tuya que le hiciste con tu sudor, con tu sacrificio y pagarle una de bajo costo esa la que... No, pero todavía le toca a ustedes a la hora de moverse porque lo van a obligar. Ustedes saben que lo van a obligar. Pagar el transporte. Eso quería pagar el transporte, buscar el camión, pagar el transporte. Y bien, pero nos vamos a obligar si nosotros nos dejamos. Claro que sí. Ustedes están dispuestos a hacerlo. Firme aquí. Porque bastante Firme, no vamos, aquí nadie nos va a obligar a nada, lo que no queremos. Así mismo. Nadie nos va a obligar a nada. Aquí es lo que nosotros nos convenga que sea como un pueblo establecido. Nos dijeron tal cosa, en cabo de 3 meses, es que vienen a decir Que cumplan con su palabra, que cumplan con su palabra. Cogerlo el cambio, hay un carro de meter la gente, mira, negro, ven, ven, niño. Ahora mi amigo, vamos a poder aquí en la calle pasando Adonis, durmiendo en la calle hoy. Y pues sabrá cuántos días va a estar en la calle durmiendo. ¿Y desde cuándo mandaron a demoler? Desde ayer. Le han prometido 2 viviendas y solamente hoy le reciben una, yo quisiera saber con respecto a eso. ¿Saben ustedes? En el caso de ella, ella es independiente, muchos otros familiares. Las imágenes que acaban de ver y las que verán a continuación fueron tomadas por activistas de la Unión Patriótica de Cuba el pasado jueves 20 de marzo en el reparto San Pedrito, en la ciudad de Santiago de Cuba. La situación es la siguiente. ¿En qué calle fue que ocurrió esto allí en San Pedrito? Esta demolición de casas y la protesta, el descontento de otros vecinos porque se sienten engañados por el primer secretario del partido. ¿En qué parte fue? En calle Primera del reparto San Pedrito, pero más conocido como La Playita. La Playita. Eso está en una zona baja. Sí, en del una zona baja del reparto San Pedrito. Se habla que estas personas tenemos que tener presente que la ciudad está, es decir, presenta serios problemas de la vivienda en todas partes, centro, en los alrededores, en barrios marginales, en todas partes hay serios problemas con la vivienda. Incluso vemos que hay viviendas aquí que no están en tan mal estado en comparación con otras muchas viviendas que hay en la ciudad y sin embargo la están demoliendo. De hecho dicen que son los propios dueños quienes tuvieron que demolerla. Ellos son los que tienen que demoler la vivienda para ocupar la nueva vivienda prometida por las autoridades del comunismo acá en Santiago de Cuba, de la dirección del partido. Pero muchos son los de la gran cantidad de personas descontentas debido a que en muchas casas existen varias familias y le prometieron más de 2 viviendas y hoy ven que es una total mentira, que solamente van a ser beneficiados con una sola vivienda. Es decir, ese día allí se pensaba o se veía que aproximadamente 30 viviendas estaban siendo demolidas o debían ser demolidas para que estas personas fuesen a ocupar las nuevas viviendas que el Estado, ¿no?, les da a cambio, o no a cambio, porque creo que tienen que pagarla. Empezar a pagar de cero. Es decir, que ellos salen, los sacan, los obligan a salir de sus casas propias, lo llevan hacia ¿dónde? Hacia la Bel Santa María.
muchos en el reparto Abel Santa María, conocido como El Salado, otro en el distrito número 1, por allá por Micro 7. José Martín. Es decir, de hecho, hay quien no quiere irse para la Abel Santa María porque considera que lo sacan de la ciudad para las afueras de la ciudad, más de 10 kilómetros de la ciudad. Así mismo es. Y otra gran parte de esas personas de ese reparto conocido como La Playita van a ser beneficiados con casas donadas. Algunas personas de diferentes repartos de la ciudad vieron que era mejor ir para las nuevas viviendas que están haciendo las autoridades del partido en el distrito, en esos repartos en las afueras de Santiago de Cuba, y donaron sus casas. Muchas de esas casas en regulares condiciones se mojan, que las nuevas personas que van a tener que adquirir esas viviendas van a tener que repararlas. Es decir, las casas que van a adquirir están sí, tienen defectos, tienen problemas. Tienen defectos. Esas son las viviendas donadas por las personas que inteligentemente quisieron recibir una casa nueva y donarlas de ellos para las personas del reparto de La Playita. De acuerdo. Estas personas son sacadas del reparto de La Playita, según tengo entendido, o se habla, se especula. Uno, porque dicen que esa zona ahí está muy contaminada, incluso han ocurrido serios brotes de cólera en esa parte, ¿no?, del reparto. Se dice que las aguas albañales, las aguas negras, se mueven allí en las calles, se mueven por esas calles, y más cuando llueve, cuando hay lluvia, y que por esa situación lo estaban sacando de ahí. Pero otros dicen que quieren hacer una avenida que vaya a parar al cementerio, porque en el cementerio de Santa Ifigenia se está construyendo un mausoleo destinado al dictador Fidel Castro. Es decir, cuando este muera, sería enterrado, sería sepultado cerca de José Martí, ¿no?, aquí en el cementerio de la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces se especula, ¿no?, sobre ambas cuestiones. Uno, que por la situación de contaminación que viven estas personas, y otro que por la avenida que quieren hacer, que va a pasar por ese lado. Más que por la primera, que por la contaminación de esa comunidad, conocida como La Playita, es la segunda. Hay muchas personas ya más de 50 años viviendo en esa contaminación. En esa contaminación. Y hay otras personas en otras partes de la ciudad que están en igual situación y nadie le ha hablado de trasladar. Y nadie ha hablado de trasladar. Me parece que es la segunda, la que hacer las carreteras, por eso están arreglando el famoso Sanjón, para hacer un acueducto, un desagüe con mayor calidad, para hacer una vía doble para los futuros camino recorrido al cementerio de Santa Ifigenia. Exacto. Bueno, veamos entonces el sentir de estos ciudadanos de Santiago de Cuba, que se sienten engañados y que además de sentirse engañados se sienten forzados a salir del lugar donde han vivido durante años, y que también se ven obligados a demoler sus antiguas viviendas, algo que resulta triste a cualquier persona, para poder salir a ocupar las nuevas que tendrán que pagar. Y muchas en malas condiciones. Y muchas en malas condiciones. Porque es comprobado que las nuevas edificaciones tienen filtraciones, tanto en el alcantarillado como en la instalación hidráulica de las nuevas viviendas, en el reparto distrito. En el distrito. Porque estuviste ahí en ese lugar. Sí, estuve en las nuevas viviendas. Y entonces ellos tenían que demoler sus casas. La mayor cantidad de esas zonas, bueno, añadir que son casas de mampostería. Son muy pocas las casas de esas zonas que son en malas condiciones. Sí, en contraposición a otras partes de la ciudad de Santiago de Cuba. Lo que existe son chozas en muy mal estado, viviendas destruidas. Ahí todas las personas se han buscado una forma para construir su vivienda por esfuerzo propio, y la han hecho todas de mampostería, casas de placas, que podemos ver en las imágenes, personas destruyendo las placas para poder vender las cabillas para no dejarle nada al Estado. Sí, las imágenes, ¿no?, tomadas allí en La Playita, es decir, los activistas que tomaron estas imágenes fueron Yosmani Mayeta, acá conversando conmigo, Lorenzo Malezú, detrás de la cámara en estos momentos, y también Edgar González y Eric Terrero. Estaban allí también 4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que al saber lo que estaba ocurriendo en dicho lugar, acudieron de inmediato. Yo tengo que cagarte para que tú me pagues. No. Bueno, mira, vamos, no hagas negocio. Si aquí lo que me hay compradores, no hagas negocio con nadie. Fuera, ya. Eso no hay problema. Desalojo masivo San Pedrito. Esto que está rompiendo es para recuperar la cabilla.
Sí, para recuperar la cabilla y si no rompen, no le dan el apartamento. No te dan la llave, ni el apartamento. Es decir, que la fuerza... Sí, el gobierno mandó decir, si para ellos poder no dar la llave del apartamento, tenemos que romper la vivienda. Si no, va a demolerla. Si no, hasta que no la van a demoler así como está esta, no hay llave de apartamento, no hay nada. Aquella vivienda dijo que ya incluso tenía... Esa estaba en construcción. Tenía 2 pisos, uno ya arriba que está eso. Aquellas personas también tienen que llevar a aquella casa. Tú que tú aquí demoliendo, que el gobierno mandó a tumbarla así para poder dar un apartamento nuevo. Había tantas personas con necesidad de casa. ¿Cómo va la gente va a transportar todas esas cosas? Bueno, ellos tienen que buscar su propio transporte por su propio medio. Pagar un transporte para que le lleve su pertenencia hasta el apartamento que le van a dar, que le deciden dar. ¿No tuvieron la decencia esta gente de tantos camiones que tienen? No, nada. Prestarlo a la población para que... Tienen que valerse por su propio medio, buscar el transporte, buscarlo todo, demoler su vivienda. Ellos sí tienen. Yo lo he visto incluso parar una ambulancia que no hay en los hospitales para ir a reprimir a los profesores pacíficos. Eso yo lo he visto. El proyecto es hacer una carretera aquí hasta el cementerio de Santa Efigenia, donde van al museo de José Martín Nueve Mani. Le van a enterrar al dictador Fidel Castro, donde hizo su mausoleo. Por aquí empiezan a hacer una carretera que va hasta el Santa Efigenia, donde empiezan a enterrar al dictador Fidel Castro.